Colegas, amigos, compañeros de este trajín de la ingeniería eléctrica, buenas tardes a todos. Eh, el Buenas día tardes, de don hoy, Luis. el día de hoy vamos a mostrar la tercera y última parte de este primer compendio que elaboró el Observatorio de Energía. El día de hoy eh, se van a presentar como los principales parámetros operativos del mercado, del mercado de energía eléctrica, obviamente, entendiendo que la operación del mercado es el día a día, cómo, cómo, cómo se genera, cómo se factura, cómo se despacha, cómo se consume, cuáles son las variables. Eh, las variables operativas son muchísimas, cargos de confiabilidad. Hoy vamos a hacer un resumen de las principales variables. Quiero resaltar que el trabajo de hoy fue un trabajo solo del equipo, valga la redundancia, felicitar a Natalia y Jesús Daniel. Un poco por condiciones de salud no se podía acompañar, pero pues yo lo revisé y Natalia lo felicito y Jesús Daniel y adelante con la presentación. Listo, ingeniero, no, tranquilo, no se preocupe. Pues, Buenas noches para todos. Quiero que sean bienvenidas a esta tercera y última parte del webinar sobre el mercado de energía eléctrica de Colombia durante el 2023. Pues ya habíamos tenido dos sesiones anteriores, donde habíamos también ahondado en diferentes temas relacionados con este. En la primera sección hablamos un poco de lo que fue el costo unitario, cómo son sus componentes y demás. Y en la segunda sesión quisimos hablar sobre el consumo de energía eléctrica en nuestro país, estudiando sus variaciones por región. Todo eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Así que vamos a dar paso a quienes hacen parte de este semillero. Ya lo escucharon, nuestro coordinador es el, el ingeniero Manuel Peña Suárez. En estos momentos es jefe de la oficina del Fondo de la UNME y es, hace parte o es comisionado experto de la CRE. En los profesionales analistas encontramos pues yo, que soy Jesús Daniel García Manzano, soy asesor técnico de la CRE, Natalia Gómez Chinchilla como asesora técnica de la CREC y Miller Steven Oliveros García como profesional de apoyo en la UME. Y nuestros profesionales de apoyo son Manuel Alejandro Peña Moreno, que es integrante de la Fundación EARTES, Cristian Julián, también como integrante de la Fundación EARTES, Manuel Alberto García, también como asesor técnico de la CREC. en cuanto a los temas que abordaremos en esta sesión, los dividiremos de la siguiente forma. En el primer punto, entonces, como lo vemos ahí, tenemos la presentación de datos sobre la generación de energía eléctrica en Colombia durante el 2023. Aquí lo vamos a diferenciar por tecnologías. En el segundo y tercer punto de nuestra agenda vamos a revisar un poco ya el movimiento de la demanda comercial, comparándola con el año anterior y el actual. Es decir, con el año 2022 y el año 2024 en curso, además de un análisis en la participación de las diferentes regiones en la misma. Finalmente, entonces, recorreremos diferentes puntos de inflexión encontrados en el movimiento del precio en bolsa en el año. Ahora bien, y pues antes de iniciar con estos parámetros principales, queremos contextualizarlos un poco de por qué llegamos aquí y qué es lo que pasa en nuestro sistema interconectado nacional, que también se los vamos a definir más adelante. Entonces, ¿qué hace que estos parámetros sean vitales cada día? Empezaremos pues por analizar cómo llega esta energía a los usuarios finales. Como lo pueden ver en la parte izquierda de la presentación, entonces todo inicia en la generación de la energía eléctrica, la cual se realiza en Colombia principalmente en base a plantas hidroeléctricas y térmicas, con una creciente participación, como lo vamos a ver, de fuentes no convencionales como la energía eólica y solar. Estas están ubicadas en diferentes regiones del país y aprovechan los recursos naturales. Como segundo punto, entonces, en esta cadena tenemos que una vez generada la electricidad se debe transportar a través de líneas de alta tensión hacia los centros de carga y distribución más grandes. Ahora bien, en puntos estratégicos, a lo largo de la red de transmisión encontramos las subestaciones eléctricas como uno de del tercer punto de la cadena.
Estas subestaciones se encargan de reducir la tensión de la electricidad que viene de las líneas de alta tensión para prepararla para la distribución en medio. Aquí ya llegamos entonces a lo que es las redes que vemos comúnmente en nuestras ciudades. Antes de llegar pues, a los usuarios finales, esta electricidad se debe transformar a bajas tensiones, 110 o 220, a través de transformadores que están instalados en postes o en cajas de transformación ya más cercanas a estos usuarios finales. Y ya por último, pues esta electricidad transformada a baja tensión debe llegar a los usuarios que pueden ser hogares, comercios, industrias o entidades públicas. Como lo vemos durante todo entonces este proceso, la energía eléctrica que se inyecta en el sistema, que se genera, es consumida en tiempo real. No tenemos, digamos, algún banco actual en el sistema interconectado nacional que permita almacenarlo y entregarlo luego. Pues obviamente tenemos otros tipos de tecnología que quizás lo permiten, pero esta inyección en general es lo que se inyecta, se debe consumir en el momento. Entonces, tomando la idea de mi compañera Natalia, por lo tanto, es importante que alguien haga una gestión de este sistema en tiempo real. En Colombia, la empresa encargada de realizar esta gestión es conocida como XM o XM. Es el encargado de operar el mercado mayorista de energía en Colombia y también es el responsable de gestionar el equilibrio entre generación y consumo en tiempo real. Esto implica entonces monitorear constantemente la demanda de energía y coordinar las distintas generaciones que tiene nuestro país, como son centrales eléctricas, térmicas y demás, y mantener esto en equilibrio. Entonces, esto lo hace XM analizando diferentes variables, pero entre esas las más principales son la oferta y la demanda. En primer punto, entonces tenemos la oferta. Esta oferta en el mercado nacional se entiende como la cantidad total de energía eléctrica que los generadores hidráulicos, solares, térmicos, eólicos o de biomasa, están dispuestos y pueden producir y vender al sistema eléctrico nacional. Estas cantidades pues son actualizadas diariamente y dependen de diversos factores que se tienen en cuenta en este análisis que hace XM para pues que todos los días se garantice esta confiabilidad y estabilidad en el sistema. Este movimiento es reconocido como una subasta, como lo preguntaba Daniel al inicio, donde pues se presenta la energía de cada generador a un determinado precio. Por otro punto, un aspecto fundamental que maneja Excel, bueno, nuestro Centro Nacional de Despacho, es la demanda. ¿Y qué es la demanda? Es lo que necesitan los usuarios finales, vaya sea residenciales, industriales y demás, para poder satisfacer sus necesidades. Esta demanda es lo que debe controlar XM o nuestro Centro Nacional de Despacho para que lo que se genere sea lo mismo que se esté consumiendo en tiempo real. Acá en esta gráfica tenemos un ejemplo de lo que es una curva de demanda estándar, ¿sí? Y lo que sucede es que no a lo largo de todo el día esa demanda es la misma. Por ejemplo, si vemos en la parte de abajo tenemos lo que conocemos como horas del día y acá la demanda en kilowatts hora. Es un ejemplo, no es una planta, no es un usuario residencial, es un ejemplo. Pero es un ejemplo más común y se presenta mucho en los usuarios residenciales. Entonces, en las horas de la noche, que son en este caso de 0 a 6 de la mañana, 7 de la mañana aproximadamente, nuestro consumo es muy bajo, ¿cierto? Ya que lo que naturalmente está trabajando en una casa puede ser la nevera y demás aparatos electrónicos pequeños como un módem y demás. A lo largo del día la gente se despierta, empieza sus actividades, enciende computadores, debe poner a lavar, a cocinar, etcétera, y nuestra curva de demanda diaria aumenta. Entonces empezamos a hacer las actividades de un ser humano normal y esta empieza a crecer porque necesitamos usar la energía o la electricidad. Y aquí vemos como entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, 6 de la tarde, esa curva de demanda es alta, ¿cierto? Y nuevamente vuelve a descender ya cuando los seres humanos pues vuelven a entrar en reposo, muchas veces dejan de realizarse esas actividades y demás, y pues naturalmente tiene encendido tal vez el televisor para pasar un rato de descanso y así hasta que esta persona duerme o descanse. Bueno, ya un poco entrando en materia, vamos a hablar de lo que es el Sistema Interconectado Nacional o SIN, y es este sistema que nos permite
resguardar nuestra energía y que siempre se esté entregando y esté disponible a los demás. Para eso Colombia creó un gran anillo de 500 kilovoltios y a su alrededor tiene otros anillos de 200 kilovoltios para satisfacer esta energía, que los lleva desde los generadores hasta nuestros operadores de red y ellos pues se van a encargar de hacer su distribución y entregar a usuario final. Entonces, ya con todos estos puntos de introducción que estuvimos analizando, arrancamos con el primer punto de la agenda, en el cual vamos a analizar el total de energía generada por tecnología. ¿Qué entendemos por tecnología durante esta presentación? Pues la fuente de generación como la hidroeléctrica, la térmica, sea a base de carbón, gas natural o combustibles líquidos, la eólica, la solar y la biomasa, como las pueden ver ahí en las gráficas. Esto proporciona entonces información crucial de la diversificación de la matriz energética colombiana y la utilización de recursos naturales disponibles. En la parte derecha, entonces, vamos a ver un diagrama de torta que nos permite evidenciar esa fuerte participación de la energía hidráulica en el país. Pues para nadie es un secreto que esta matriz se abastece principalmente de ella y pues para el 2023, no fue la excepción, se generó el 74,16% de la misma para satisfacer la demanda. Seguida entonces tenemos la generación en base a combustibles fósiles con un 23,07%, los cuales sabemos por medio de las diferentes noticias del año pasado, pues tuvieron que generar más de lo acostumbrado por diversos factores climáticos, pues que no permitían a las hidráulicas la generación constante. Y finalmente, significando un 2,76 en conjunto, encontramos a las otras energías renovables presentes en Colombia. En la tabla de la izquierda, entonces, encontramos un comparativo, Jesús, ahí, un comparativo que nos permite encontrar los cambios año tras año en esta matriz. Entonces, como les contaba, en el 2023 fue un año atípico en cuestión de factores climáticos. Esto se evidencia al comparar la matriz energética con la del año 2022, donde vemos pues un aporte superior de las hidráulicas casi en un 10%. 10% que en el año 2023 tuvo que ser cubierto por las térmicas. Además de ello, pues se nota el crecimiento de las energías renovables restantes, ¿no? La biomasa, la eólica y la solar. Pero quiero que le hagamos como ese énfasis ahí en la solar. En la solar vemos un aporte de las centrales durante el 2023 de un 120% más que en el 2022. Comparando ahora con lo que llevamos a junio de 2024, como lo podemos ver ya en la última columna, encontramos aún más como esta afección climática, donde ahora las hidráulicas representan un 10% menos que en 2023, es decir, un 20% menos que en el 2022. Y sin embargo, ahora las térmicas satisfacen un 7% más de la demanda que ya teníamos en 2023, porque ahora tenemos, digamos, una participación más marcada de la solar, la cual pues está impulsada por la gran cantidad de proyectos fotovoltaicos presentes ahora en el país. Ahora, analizando el movimiento durante el año de la participación de las diferentes tecnologías, encontramos tres factores relevantes que pues, nos gustaría compartir con ustedes. El primero lo destacamos en la imagen superior de la izquierda, donde encontramos que desde el mes de mayo de 2023, el inicio del fenómeno del Niño, el cual pues, fue un fenómeno bastante fuerte y atípico, aumentó significativamente esta generación basada en combustibles fósiles y disminuyó significativamente la generación hidráulica. Encontramos entonces un punto fuerte de participación térmica, sobre todo en los meses de septiembre, octubre y diciembre. El segundo punto lo queremos resaltar entonces en la imagen izquierda inferior y tiene que ver con lo que les venía contando en la diapositiva anterior. Esta participación de la energía solar en la matriz energética de nuestro país. El aporte de la generación solar creció en un 200% durante el 2023. Como lo podemos ver, en enero solo contábamos con 2 gigavatios hora de energía solar para satisfacer la demanda, pero en diciembre ya contábamos con alrededor de 6 gigavatios hora de la misma. Ya como tercer y último factor, quisimos pues mostrar las centrales y unidades que tuvieron mayor participación en esta matriz. Aquí encontramos entonces a la central hidroeléctrica San Carlos, la cual tiene una capacidad instalada de 1.240 megavatios. Esta central entonces se ubica como la que generó la mayor parte de energía en el país durante el 2023.
En esta lista podemos pues evidenciar que la mayoría de unidades corresponden a generación hidráulica. Y de esta lista, de 16 agentes, solo encontramos 2 térmicas. Podemos ver entonces a TEPSA, la cual pues posee una capacidad instalada de 918 megavatios y también es el mayor generador térmico en Colombia. También encontramos a GESELCA 3 con 434 megavatios de capacidad instalada en Córdoba. Luego de haber hablado un poco de lo que es esa generación y estaríamos hablando tal vez de lo que es esa oferta, vamos a hablar ahora de lo que es la demanda y es la demanda comercial de energía en el año 2023. Aquí podemos ver que la demanda del año 2023 fue creciendo a lo largo de los meses. Si nos paramos en esta gráfica de demanda, ¿sí? Vemos que en inicios del año 2023 la demanda de energía estuvo aproximadamente en los por día, aclarando, son gigawatts hora día, de 205, 206, 207 gigawatts hora mes, y a lo largo del año tuvo ciertos picos, tocando casi los 240 gigawatts hora mes en los meses de agosto y septiembre, y se mantuvo ya en los rangos de 220 a 240, finalizando ese año 2023. Acá podemos ver una tabla, ¿sí? Donde vemos que en todo el año el consumo o la demanda comercial de energía fue de 79.523 gigawatts hora, ¿sí? Y mes a mes vemos cómo esa demanda obviamente tiene fluctuaciones en el mes de febrero, porque febrero es un mes más corto de 28 días, pero el resto de meses va creciendo, ¿cierto? Entonces en enero tenemos 6.352 gigawatt hora mes, pero por ejemplo en el mes de agosto y septiembre, que son los meses con mayor consumo energético del país, tenemos 6.970 gigawatts hora mes y para agosto y para septiembre 6.848 gigawatts hora mes. Quisimos mostrarles tal vez un promedio de la energía que se consume al día en estos meses y para el mes de enero empezamos con 204 gigawatts hora día, para febrero 213 y va creciendo, ¿cierto?, a lo largo del año y para agosto, septiembre ya estamos en los rangos de 220 gigawatts hora por día al día, ¿sí? Ya para diciembre vamos cerrando un poco más pequeño, llegamos otra vez a los 219 gigawatts hora día, pero si se dan, pero quiero exponer es que de enero a diciembre hubo un incremento o a lo largo del año un incremento de casi el 15 gigawatts hora día en nuestra matriz y que es necesario satisfacer. Acá pues les quisimos traer un comparativo de lo que fue el año anterior, que es el 2022, y el año que estamos viviendo, que es el 2024. Por eso nuestra gráfica inferior solo va hasta junio de este año. Sí, ya les comenté más o menos cómo se lee la gráfica. Ahora quiero mostrarles, voy a explicarles tal vez que los picos que todas las gráficas tienen hacia abajo representan, estos son días del año y representan los días domingo. Es importante resaltar y es que los domingos, naturalmente la demanda energética del país es más baja, ya sea porque las industrias dejan de trabajar, el comercio también disminuye y demás, y muchos de los residentes, la gente que está dentro de las residencias, sale o se dirige a otro lugar. Entonces, esto es un comportamiento, digamos que semanal, cada vez que ven un pico hacia arriba. ¿Listo? En el 2022, la matriz energética estuvo empezando en enero aproximadamente en los 200 gigawatts hora día y cerró, pues no cerró, sino que su pico mayor estuvo en los rangos de 228, 227 gigawatts hora día en el mes de agosto-septiembre y se mantuvo en esos parámetros. Ya para el 2023, sí, la matriz, o bueno, más la demanda, perdón, se mantuvo o inició otra vez aproximadamente entre los 210 gigawatts hora día, pero acá tocamos los 240 gigawatts día, es decir, que la demanda es mucho mayor para el año 2023 y se mantiene cuando llegamos a esos valores en el mes de septiembre, vemos que sigue estando muy cercano y la disminución solo llega hasta diciembre, ¿cierto? Llegando otra vez a los 220 gigawatts hora día. Ahora, ¿qué sucede? Para 2024 ya no iniciamos en 210, ni 205, ni 206, sino que comenzamos en 220 gigawatts hora día. Eso quiere decir que iniciamos casi 10 gigawatts hora día de consumo al
más que en los años anteriores. Y su tendencia es a estar por el rango de los 240 gigawatts, porque ya en mayo, que no es un mes pico, ya lo estamos tocando, perdón, para marzo, perdón, ya lo estamos tocando y estamos por encima, casi 242 gigawatts, y se mantiene. Es una tendencia al alta que tiene esta demanda en nuestro país y que es importante resaltar porque algo debemos hacer como país para satisfacer esta demanda. Y eso no va a disminuir, va a seguir aumentando. Por último, pues les traigo el mismo resumen que tiene la diapositiva donde hablamos solo del 2023. Acá es más fácil mostrar lo que les comentaba, ¿sí? En el año 2022, el total de energía del año fue de 76.283 gigawatts hora. En el 2023, de 79.523 gigawatts hora, es decir, casi 4.000 gigawatts hora más. Y, perdón, 3.000 gigawatts hora más. Y ya para el año 2024 ya vamos en aproximadamente 40.000. Ahora quería mostrarles un poco esa demanda comercial del año 2023 por regiones. Estas regiones son las que separa EXEM o XM y están divididas de la siguiente manera: Caribe, Oriente, Centro, Guaviare, conocemos como Caldas, Huila, perdón, Caquetá, Huila, Tolima, Sur, que sería Nariño, Valle, la otra parte que es CQR o Caldas, Quindío, Risaralda, o también conocido como el eje cafetero, Chocó y Antioquia. Acá las regiones con más participación serían la región Centro y la región Caribe, con una participación de esta demanda de uno del 27% para la Caribe y del 23% para la Centro. Y las regiones que siguen después de estas son la Oriental y la Antioqueña, ¿sí? La Oriental con una participación del 14% y la Antioqueña con una participación del 13%. Destacar de la región Oriente es la región que tiene más, o sea, está más equilibrado lo que son el consumo entre regulados y no regulados. Están aproximadamente uno en el 55% y el otro en el 45%. Ya para las demás regiones es casi lo regulado consume 3 veces más que lo regulado o casi una cuarta parte. Por ejemplo, como lo vemos en, en la región de Caquetá, Huila y Tolima. Ahora entonces para tocar lo que sería el último punto de la agenda y pues entendiendo que el precio en bolsa es un tema pues bastante complejo, intentamos traer como los aspectos más relevantes. Bueno, entonces el precio en bolsa como tal se refiere al precio en el que se negocia la energía eléctrica en el mercado mayorista. Como lo hablábamos en la primera sesión y es importante traerlo aquí a coalición, el componente de generación puede ser subsanado de dos formas principalmente. Entonces, tenemos la primera, que son los contratos a largo plazo entre los comercializadores y los generadores, pues donde se establece la cantidad de energía y el precio a pagar por ello. Y la segunda forma, pues ya es un mercado en bolsa, donde este valor fluctúa día a día, teniendo en cuenta pues las variables de las que les hablábamos en un inicio. Ya con este valor, entonces se compra y vende bloques de energía para cubrir demandas diarias. En el año 2023, los contratos a largo plazo lograron satisfacer aproximadamente el 85% de la demanda, mientras que el 15% restante se tuvo que ver afectado en bolsa. Este precio entonces se determina mediante un proceso de subasta continua y se establece como los encontrábamos al principio. Em, Así pues, en la gráfica que tenemos aquí podemos evidenciar las variaciones que tuvo el precio a lo largo del 2023. Quisimos resaltar ciertos puntos que fueron noticia pues a lo largo del año. Los puntos rojos pues equivalen a aumentos y los puntos verdes digamos a bajas. En el primer punto, que corresponde a lo que estaba pasando digamos en el mes de febrero, XM reportó el precio más alto de bolsa desde el 2016, correspondiendo a 533,7 kilovatios hora, pesos kilovatio hora. Aquí cabe aclarar que este valor, pues como les contaba al principio, solo afectó al 15% aproximadamente, pues que debió tomar este valor de bolsa. Y pues significó un aumento del 42% aproximadamente con respecto al mes anterior. Recordemos que durante el año 2016,
que fue pues cuando se tuvo el último valor de bolsa más alto, pues también se vivió una situación similar a lo que vivimos en el 2023 en cuanto al fenómeno del Niño, lo que pues también produjo una alza significativa en el componente de generación. En el punto 2, que lo vemos en verde, que es para marzo, se reportó una caída de 44,3% del precio con respecto al mes inmediatamente anterior, lo cual pues cambió esta tendencia a la alza que ya se preveía generalizada y pues causó una participación nuevamente de las hidráulicas en la matriz. Para el tercer punto, que lo vemos nuevamente en rojo, mayo, encontramos un aumento significativo. Aquí hablamos de un aumento del 148,84% con respecto al mes anterior, alcanzando pues uno de los precios más altos del año, y esto se debió a la reducción de los aportes hídricos. ¿Para qué se realizó esta reducción de aportes hídricos? Pues esto fue con el fin de subir el nivel de los embalses, los cuales pues son vitales para la generación hidráulica. Em, ¿Qué pasa con estos embalses? Estos embalses lo ideal es que en promedio estén por encima del 70%. Para el mes de mayo, entonces encontrábamos los embalses en 62,11%. Gracias, digamos, a esta reducción de aportes hídricos, logramos subir el nivel de los embalses en un 65,43%. Ahora bien, bueno, también cabe resaltar que durante el año 2023 los embalses alcanzaron a caer al 35,7%. Como cuarto punto, entonces encontramos también un aumento. En julio se encontró una pequeña alza del 12,47 45%. En el quinto punto, agosto, nuevamente encontramos una alza del 1,4% con respecto al mes anterior y eso también se atribuyó, digamos, a un crecimiento en la demanda. La demanda entonces aumentó en un 6,23% y también se atribuyó a el ingreso de una demanda regulada en el Caribe. Aquí en este punto 5 los embalses continuaban en reserva. Para el punto 6, que corresponde al mes de septiembre, pues las lluvias estaban al 50% de los valores históricos comparados con años anteriores durante el mismo mes. Por lo cual, pues los agentes hidráulicos presentaron altos precios en la bolsa con la finalidad de no salir despachados. Esto obedece pues a la dinámica oferta y demanda de las que les contábamos. Y pues nuevamente les recuerdo que pues en Colombia los embalses tienen sus límites y no llueve constantemente y en este punto los embalses se encontraban en el 73%. Para el mes de octubre, las térmicas pues protagonizan la participación en la matriz y la estabilidad del sistema. Encontramos los embalses en un 74%. Ahora les vamos a contar un poquito más de ese pico que pueden ver que supera ese precio de escasez. Y ya finalmente en el punto 8, entonces para el mes de noviembre encontramos una disminución del 49% con respecto pues al mes inmediatamente anterior. ¿Qué hay de resaltar en este punto? Para este mes entraron en operación las turbinas 3 y 4 de Hidroituango y nuevamente Termocaldelaria, lo que pues aumenta la oferta de energía en el país y pues hace que ese precio también empiece a bajar. Y además de todo, pues las lluvias también aumentaron, llegando los embalses a un 78%. Bueno, ya finalmente entonces podemos encontrar ciertos promedios de bolsa por mes, los podemos ver en la tabla de la derecha y pues esto es a los comportamientos que les venía contando anteriormente. Se alcanza pues el precio más alto en octubre y empiezan a disminuir nuevamente en noviembre con la llegada otra vez de lluvia y el aumento de la oferta. Es importante pues ver, digamos, esta variación, como les contaba, pues es un valor que cambia por ahora, día a día, y todo está en función de diversos factores que a fin de cuentas tiene XM, pero pues a fin de cuentas todo es para lograr mantener una estabilidad, confiabilidad y pues operabilidad de todo el sistema interconectado nacional. Ya pues aquí finalizaríamos lo que es la tercera sesión del webinar para el mercado de energía eléctrica en Colombia y abriríamos lo que es la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Entonces, quienes tengan preguntas, bien sea a través del chat o de viva voz,
por favor, solicitan la participación. En el chat no hay preguntas todavía, así que si alguien quiere participar de BioVox, adelante. Ahí está, con la mano levantada. Sí, Daniel Jauregui. Siga, Daniel. Gracias. Quería preguntar sobre la conformación del precio. ¿Ese precio es diario o se forma en forma horaria? Entiendo la diferencia. ¿Alguien quiere contestar? Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Dani, las generadoras, un día antes de la operación, que es el día D-1, colocan todos una pareja de datos que se llama la generación y el precio. Entonces XM tiene el día anterior una pareja de datos de todos los agentes generadores y la pareja de datos es horaria, día a día, de la hora 1 a la hora 24. Y también los precios de bolsa son precios de bolsa horarios. Cuando uno habla de un precio promedio del día, el precio del día, evidentemente se está haciendo un precio, se está haciendo un precio promedio de las 24 horas del día. Igualmente cuando se dice el precio promedio mensual es un promedio. Los despachos son horarios y cada hora se despacha y se tiene, si la demanda no se alcanza a cubrir totalmente, entonces hay un precio de bolsa horario que es el que se define así. Si era esa la pregunta, Dani. Sí, pero digamos, estaba pensando, viendo la última subasta de energía, que se adjudicaron, creo que como casi 2.4 gigavatios en energía solar, ¿sí? Obviamente, pues esta energía solar se va a ofertar dentro de un rango de limitado, no sé, de 8, 9 de la mañana, 4 de la tarde. Eh, esos precios de esa energía que se subastaron eh, en la última subasta, cómo influyen dentro de la generación del precio del, del día a día. Dani, la subasta de febrero de este año es una subasta para el cubrimiento de demanda del año 27 y 28. O sea, esas empresas que fueron favorecidas por la subasta tienen una curva de desarrollo, una curva para poner su energía en un tiempo específico del año 27 y 28 y en ese momento entrarán a operar y tomarán toda la normatividad del sistema operativo diario. Bueno, es que precisamente eso era lo que hablaba antes de iniciar la reunión con Joffrey, a ver si de pronto dentro de sus planes de seminarios explican en forma más detallada toda esta conformación de precios, porque, eh, porque si hay, o sea, es que como siempre los datos los dan es promedios, entonces realmente uno queda un poco despistado sobre cuál es el real precio de, digamos, el precio de bolsa. ¿Sí me entiende? Entonces, con las ofertas, por ejemplo, las plantas solares van a ofertar en determinadas horas únicamente. ¿Eso qué impacto tiene? Digamos, yo tengo una hidráulica a 6 centavos, pero el gobierno se comprometió, o el ministerio, bueno, o XM, el mercado se comprometió a pagar energía a 18 centavos.
cómo, cómo se compensan esos valores. Pues yo sé que es una pregunta medio complicada y por eso les decía que si podían hacer una explicación más detallada, digamos, en un seminario posterior. Sí, sí, Dani. Cuando iniciamos, planteaba que las variables de la operación diaria son muchas. Hoy hicimos un recorrido grueso sobre las principales, pero sí, evidentemente todos los generadores ponen la energía que tengan disponible en la hora que la tengan disponible. Y evidentemente las solares la van a poner la energía y el precio en la medida que su programa de operación le diga cuánta tienen disponible y qué precio van a poner. Eh, pero sí es claro que el tema de abastecer el mercado diario, el despacho diario, es objeto de una charla completa. Poner un ejemplo de todos los, no sé, los 60 generadores o más que entran el día, cuánto están colocando en potencia y en precio, cómo se forma la pirámide de abastecer la demanda, cuáles entran despachados, cuáles entran a competir en el despacho centralizado, cuáles son despachadas en la base de la pirámide. Yo creo que es un tema que amerita una sola presentación de ese tema eso sí nos dará mayor claridad de por qué los generadores teniendo agua en septiembre no despachaban y preferían guardar, pues básicamente era para no llegar a caer en que cuando pasa el cargo de escasez tendrían que entregar las obligaciones de energía firme que son un precio más alto. Todo eso es una actividad que no hemos preparado, pero pues yo pienso que igual que Daniel, muchos compañeros acá tendrán esa inquietud y nos daremos a la tarea de prepararla. Ok, Manuel, y otro tema que quería poner digamos, sobre la mesa es el tema de almacenamiento. Eh, pues lo único que he oído es que básicamente en el país no existe almacenamiento y no se remunera ese almacenamiento. ¿Ustedes han pensado en algún tipo o sea, es necesario ese almacenamiento o simplemente van a apostarle a que no, a que con lo que hay es suficiente y no remunerar ese almacenamiento? Pues Dani, mientras la oferta diaria cubra la demanda, yo creo que el costo del almacenamiento es alto y será, digamos, por lo menos nosotros en CREN no tenemos hasta ahora entre la Agenda 20, bueno, yo estuve en CREN hasta el viernes pasado a propósito, no tenemos en la agenda dimensionar costes de almacenamiento, pero esto igual, sí, mientras el almacenamiento sea más costoso que las ofertas diarias, pues no serán despachados, ¿no? Tendrían que asegurarle a un almacenamiento un cargo de confiabilidad, un cargo de largo plazo, como se hace con los cargos de confiabilidad de las térmicas, para poder tenerlas disponibles en el momento preciso, pero hasta ahora no tengo mayor conocimiento. Ok, Muchas gracias, Daniel. Entonces seguimos con Gustavo y con Gustavo Pedraza y luego Alfonso Rivera. Y pasamos a una pregunta del chat. Adelante, Gustavo. Vamos a silenciar. Gustavo tiene su micrófono cerrado. Por favor, actívelo. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Estaba diciendo que nuevamente la presentación del observatorio pues merece todo el reconocimiento eh, posible. Realmente muy bien presentados los temas correspondientes. Bueno, yo quiero hacer una reflexión ahí que tiene un poco de, digamos, de teoría económica, de mercados perfectos o mercados de competencia perfecta.
para un componente que es el componente, desde luego, dentro de la ecuación tarifaria, el de mayor ponderación. Particularmente me estoy refiriendo a la generación. Entonces, bueno, los sistemas de potencia se despachan, pues obviamente bajo la teoría de costos marginales, y pues eso tiene, pues desde luego, unos protocolos correspondientes que ya Manuel nos hablaba sobre el particular, e igualmente también en las charlas pasadas hemos tenido conocimiento al respecto. Y por supuesto que los mercados se regulan es porque efectivamente en la medida en que no tiendan hacia una competencia perfecta, pues hay que regularlos, hay que desde luego cumplir con esa función importante para que haya desde luego mercados correspondientes. Entonces, en ese orden de ideas, me preocupa es que para que haya una competencia perfecta, uno de los elementos fundamentales es que el número de oferentes, la parte de oferta, pues efectivamente tenga bastantes, en este caso, bastantes generadores, que los generadores sean bastantes. Desde luego, no generación como una sola planta, como plantas, como planticas individuales, no, como sistemas de potencia individuales, sino en el entendido de que, pues, obviamente son sociedades, son empresas, ¿ya? Entonces, deben haber muchas empresas generadoras. Ese es el tema. Obviamente, todos deben tener la misma información para que haya, esos son requisitos de los mercados. En el caso particular colombiano, me parece que en materia de generación no tenemos claramente un número de competidores que nos diga efectivamente vamos a tener una competencia perfecta, sino que dado que no son muchos, sino más bien pocos, pueden haber posiciones dominantes que virtualmente se pueden abusar. Y eso, desde luego, desequilibra el mercado y hace que efectivamente obtengamos precios, desde luego, no correspondientes. Entonces, ese es como un primer tema que yo lo dejo sobre la mesa, que me parece que ahí necesariamente tenemos que regular. Ahí necesariamente tenemos que regular. Y tenemos que regular de una forma, digamos, muy explícita. Claro, pues obviamente las plantas se despachan bajo esas condiciones, o los sistemas de potencia se despachan en esas condiciones, pero siempre y cuando, pues obviamente se cumplan las condiciones de los mercados de competencia. En este caso, a mí me parece, es una opinión subjetiva, de que efectivamente eso no es así, por número de competidores. Bien, ese es un primer tema que dejo ahí. Segundo tema. El segundo tema tiene que ver con que, como las presentaciones que ustedes nos han hecho, el observatorio, pues Jesús Daniel y Natalia y todo el grupo, me parece que son, desde luego, presentaciones supremamente muy bien preparadas, muy bien presentadas. Pero me parece que alrededor de toda la información que tenemos hoy, de estas tres sesiones, podemos cerrar, no sé a Manuel cómo le parezca, o a ustedes, colegas, cómo le parezca, si podemos cerrar con hacer un balance entre oferta y demanda. Es decir, eso nos tiene que cerrar. Y más ahora que Natalia y Jesús nos acaban de informar de que efectivamente nuestro sistema es un sistema que no admite stocks, o sea, no admite inventarios, que los inventarios son cero. Entonces, podemos perfectamente pasar a un punto que me parece muy importante dejarlo planteado sobre la mesa, y es como resultado de todos estos tres webinars, pues podemos tener un balance energético
entre oferta y demanda que nos ilustre sobre el tema. Son los dos aspectos. Muchas gracias por su amable atención y perdonen ahí la extensión de la charla. Gracias. Manuel, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? ¿O alguno de No, yo creo que Gustavo tiene del toda la razón. observatorio? Gustavo tiene la razón, Alfred. Quería hacerle una acotación, Gustavo. En, en los medios, un mercado perfecto es que cuando hay muchos oferentes y muchos consumidores. En este caso, si uno mira el mercado de los agentes generadores, son como 90. Entonces, bajo esa premisa, se tiene que sí es un mercado de competencia, pero la premisa se desvirtúa totalmente cuando realmente de esos 90, el despacho diario se hace básicamente con 4 y que consumen el 80, el 90 y 10 se consume el 10%. Digamos que la premisa se desvirtúa con la oferta diaria, pero algunos analistas dicen que sí es un mercado porque hay 90 generadores. Pero bueno, ese es un tema mediático y que para los que estamos en este tema sabemos que no es un mercado de competencia. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, Muchas Gustavo. gracias, Manuel. Jesús Daniel o Natalia, ¿quieren hacer algún comentario adicional? No, señor, por mi parte, pues de igual forma, de acuerdo ahí con Gustavo, y pues agradecer también el aporte, pues la atención a todas estas sesiones. Gracias, Natalia. Yo quisiera agregar que el tema de acumulación de energía en nosotros, el Sistema Nacional de Generación, pues una parte la almacenamos en los mismos embalses. Ahí está representada parte de esa energía y la otra está representada también por los stocks de combustible que tengan las térmicas. De manera que hasta ahora esos son los dos tipos de forma de almacenamiento que tenemos en el país y obviamente viene al alza el tema de la energía solar que en algunos casos está acompañada de las baterías para almacenar esa energía y disponerla las 24 horas del día. Pienso yo que en la medida en que la participación de las no renovables, de las renovables, perdón, no convencionales, vaya aumentando, va a requerir muchos más recursos de almacenamiento de ellas. Por ahora, apenas como veíamos, es marginal, del 3% para el caso solar. Entonces, digamos que eso se va a venir a desarrollar con el aumento de esa participación. Pasamos entonces a darle la palabra a Néstor Alfonso. A ver qué inquietud tiene. Adelante, Néstor Alfonso. Seguimos con Juan Carlos. Su pregunta por el chat, luego con Álvaro. O Álvaro, ¿querías agregar algo de esto? Démosle la palabra a Néstor y ya en mi momento. Gracias, Álvaro. Adelante, Bueno, Néstor. buenas noches, muchas gracias. Y gracias también por estos 3 webinars. Yo tengo una inquietud. Si yo soy un comercializador y compro energía, hemos escuchado que el 85% de la energía ya está comprada. Si yo compro energía para enero, febrero, marzo, abril como comercializador, la compro hoy julio. Mi pregunta es, ese comercializador en enero, en febrero, en marzo, el precio que él finalmente le cobra al usuario es un precio que estimado por XM, independientemente del valor que compré. Es decir, yo puedo comprar como comercializador hoy y es un gran negocio en febrero que voy a vender eso a un 20, 30, 50, 80%. Si es mayor a lo comprado. Si es cierto esa variable, no sería factible que el gobierno restrinja que la energía no se puede comprar en esos tiempos tan largos, porque realmente el usuario está pagando unos sobrecostos, o no sé si es correcto
esto que pienso, compro hoy, vendo en febrero, pues en febrero tengo una gran utilidad y entonces finalmente es donde hay una regulación a favor de un usuario. Gracias. Hola, Néstor. Vea, mire, la CRE tiene una plataforma de compra y venta de energía donde concluyen los comercializadores y los generadores que llaman CIGEP. En el CIGEP, los agentes comercializadores, eso se publica, es transparente, los agentes comercializadores colocan una necesidad de su demanda y los agentes generadores transan, los diferentes agentes generadores ofertan para cubrir esa demanda y los comercializadores usualmente, bueno, eso es potestativo de cada comercializador, pero en promedio los contratos de largo plazo están dando alrededor de 3 o 4 años. Normalmente cada comercializador compra para cubrir su demanda. O sea, esto es un esquema de negocios. Yo creo, como dice Néstor, él puede comprar el doble, pero pues ahí carga, la CRE tiene que regular eso porque cómo se traspasa esas compras a la tarifa diaria. El componente del GED tiene varios componentes, tiene varios parámetros, pero entre ellos es la compra en contratos. Digamos, si yo pacté a 300 pesos el kilovatio hora durante 4 años indexado al IPC y para el día X yo tenía tanta demanda, entonces esos 300 pesos por la demanda los sumo y si cubrí todo, si no me tocó comprar en bolsa, o sea, la sumatoria de las compras diarias más la generación dividida entre la demanda que he atendido da el precio, pesos por kilovatio hora el componente de generación, más otras variables como los cargos de confiabilidad, el AGC, bueno, otras variables que son operativas, pero en la práctica no está permitido que un operador compre una demanda, así la comprara y no la despache en el día, no la puede cobrar. O sea, si usted compró, un ejemplo, vamos a hablar de unidades, compró para mañana 400 unidades de energía, pero su demanda son 100 o 200, usted entrega los 200 y el G va a ser los 200, usted perdería los 200 que compró adicionales. Entonces, digamos, lo que se pasa al G es dividida sobre la demanda. No sé si me quedó claro. Pues como otras definiciones, en el 2022 hicimos un webinar sobre todos los componentes de la generación y todas las fórmulas tarifarias, todos los componentes. Empezamos cómo se calcula el G y hacíamos ejemplos para los diferentes comercializadores y nos informábamos cuánto tienen contratos, cuánto compran en bolsa y así hicimos un solo webinar para entender todas las variables que van al G, que representa como dice Gustavo, el mayor promedio del componente del CU. En el 2022 fue por cada uno de los componentes, luego la transmisión, cómo se llega al pesos por kilovatio hora, que es estampilla para todo el país. Pero igual yo creo que hay cosas todavía que nos faltan, pero en la respuesta de Néstor, el comercializador compra lo suficiente para cubrir su demanda y solamente puede trasladar a tarifa lo que le entregó a los usuarios. No puede trasladar a tarifa energía que no pasó a los usuarios. Manuel, ¿y no se la puede vender a otro? ¿Solo la puede usar él o no se la puede vender a No, él la otro? puede vender, sí, de hecho, pero digamos, eso es asumir un riesgo en el negocio, ¿no? Y los gerentes, pues, normalmente sus juntas directivas no manejan esos parámetros y el riesgo, ¿no? Él puede decir compro el doble y si a alguien le faltó, lo pongo en bolsa, y si la bolsa está cara, o sea, ya son cosas de riesgo que asume cada empresa. Muchas gracias, Manuel. Pregunta Juan Carlos en el chat. Gracias, Manuel. Gracias. Pregunta Juan Carlos en el chat que si ya se conoce qué se tiene adelantado de la fórmula tarifaria para el nuevo quinquenio. Creo que quien puede responder eso es Manuel. Adelante, Manuel. Realmente no le escuché la pregunta.
Sí, repito, ¿me escucha bien ahí? Gracias. Sí, dígamela. Y pregunta Juan Carlos, ¿ya se conoce qué se tiene adelantado de la fórmula tarifaria para este nuevo quinquenio? Correcto. Digamos que la ley eléctrica plantea periodos quinquenales regulatorios. Este periodo quinquenal empezó en el 2018, la estructura de comercialización, la fórmula regulatoria de distribución, la fórmula de transmisión. En el 2023 se acaba el periodo, tendríamos que haber empezado el 2024 con todas las nuevas formas regulatorias para el quinquenio 24-29. Mientras estuvo en crisis, alcanzaron a sacar los criterios de comercialización. Hay una metodología para la fórmula tarifaria de comercialización, que es el C en la tarifa. Se alcanzaron a sacar unas bases conceptuales que se pusieron en consulta. La distribución, que es la otra que regulamos, no alcanzó a salir mientras estuvo en CRE, pero como respuesta, la idea de la CRE en este año, en la medida que funcione, es cambiar los esquemas regulatorios de la G, ¿no? La distribución, la transmisión y la comercialización. Recuerde que la G obedece a un esquema de oferta-demanda. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Sigue Álvaro Peñalosa, por favor, Álvaro, tu Sí, bueno, comentario, observación o pregunta. sí, sí, perfecto. Gracias, Alfred. Bueno, veo Gustavo y de hecho los expertos ahí no es mi experticia completa, pero bueno, conociendo que el servicio de energía es un servicio público de interés a la sociedad, un servicio público, y que la mayor generación, como vemos, es hidráulica, se está fortaleciendo lo de las alternativas, que la idea es poderle quitar un poco de fuerza como al manejo de las hidráulicas que son grandes empresas, de alguna forma, y teniendo en cuenta que de hecho usan el recurso hídrico que también, por decirlo así, es del país, no ha sido posible bajarle los precios de energía con algún mecanismo especial, o ya está definitivamente regido, como recuerdo Manuel nos lo comentaba, por la ley eléctrica. Habría que cambiar lo de la ley eléctrica pensando en fortalecer más que es un servicio público. Es mi inquietud. Yo estoy contestando todas, si Natalia o Jesús quieran contestar, o sigo. Tranquilo, Inge, yo creo que para dar más claridad podría contestarse. Álvaro, entonces, digamos que la unidad de todo este negocio es el kilovatio hora y la oferta la tienen los generadores. Digamos que este se mueve a un mercado de oferta-demanda. En Colombia, cualquier empresario que tenga dinero puede colocar un centro de generación y puede construirlo y puede constituirse como agente del mercado de energía mayorista y como agente generador, pero la variable es que, por ejemplo, para que compite y para que sea despachado como toda empresa privada que quiere vender sus productos, ya sea pan o zapatos, tiene que garantizar que tiene un menor precio que las ofertas que están actualmente. De hecho, los generadores solares están a la orden de precios entre, no sé, 180, 210, 220 pesos por kilovatio hora. Y en el momento en que los hidráulicos, por alguna razón de escasez, se pongan más caros, los hidráulicos, los solares entrarían a despachar todo, los térmicos. Digamos que eso es un mercado de oferta-demanda como está regulado hasta ahora. Un poco la discusión de este gobierno es cómo entrar a mediar en lo que plantea Álvaro, cómo tratar de tener una mejor oferta, una oferta más competitiva, más de mercado mayorista, que le permita a los usuarios un mejor valor en el componente G que es mayoritario en la tarifa. Pero pues digamos que eso es de competencia.
El gobierno para competir hoy, ¿qué tiene? Urra, que son 300 megavatios, GESELCA no va arriba de un 1 o 2% de la oferta nacional, perdón, un poco más, un 5%. Entonces, digamos que se compite es con el producto. Entonces, los solares pondrán su mejor oferta en las horas de su producción, las horas sol, y si son más competitivos, no se despacharán las hidráulicas en esa época. Digamos que todo es un precio de oferta-demanda, como le digo, todos los generadores colocan hora a hora una pareja de datos que son su oferta de energía para esa hora y el precio. Y lo que hace XM es empezar a cubrir la demanda desde la base de la pirámide, va cubriendo primero los más económicos hasta que llega a los más costosos arriba cuando ya la demanda se está disminuyendo. Digamos que un poco es, mientras el modelo sea ese y ya la generación en Colombia esté cubierta, la mayoría, el 80% está en manos de privados, eh, entre Isagen, Celsia, bueno, EPM y no sé cuál es el cuarto, tienen como el 80% de la potencia instalada. Digamos que hay un desequilibrio del mercado, porque pues pueden colocar precios más competitivos, pero pues no se prevé, por ejemplo, mientras estoy en CRE, a corto plazo, como una discusión seria sobre eso, salvo lo que plantea el presidente, pero pues evidentemente es tocar unos componentes de generación que si deciden no despachar, no mandan al racionamiento. No sé, pues para agregar, igual, pues en nuestro mercado actualmente sí hay como un mecanismo para controlar ese precio, ¿no? Que es lo que conocemos como el precio de escasez y se va calculando mensualmente dependiendo pues las condiciones del mercado y se presenta solo en momentos críticos. Un ejemplo de eso fue, pues puede ser un fenómeno del niño extenso y demás. El precio de escasez que plantea eso, Daniel, es un precio que tienen que pagar todos los colombianos cuando la oferta deje de cubrir la demanda y se vaya a racionamiento. Ahí se activa el precio de escasez. Pues digamos, eh, el año pasado se llegó casi a unos pesos por debajo del precio de escasez y no alcanzó a tocarse. ¿Y qué pasa con cuando se activa el precio de escasez? Todos los le cargo por confiabilidad, el Estado le obliga a los agentes generadores a que entreguen la energía firme, por la cual es la energía firme que deben de entregar y que se ha pagado a través de cargo de confiabilidad. En ese momento en que se active el precio de escasez, todos tienen que entregar energía. Si no tienen, serán sancionados, porque se les ha pagado a través de esa póliza que llamamos nosotros, que pagamos todos los colombianos para tener ese cubrimiento en periodo de escasez, y lo activa esa dinámica, es el precio de escasez. Muy bien, gracias Manuel y Álvaro y Jesús Daniel. Seguimos entonces de nuevo con Daniel Jauregui y con Gustavo Pedraza. Adelante, Daniel. Sí, pues yo creo que estas conversaciones que hemos tenido en los últimos minutos dan pie para hacer o preparar un seminario específicamente para este tema, porque es que la generación, pues básicamente es el componente más costoso del tema de la, de la energía y es como o sea, es como el que menos se entiende, porque pues hay tantas variables y tantos detalles que uno no alcanza a entender. Entonces, si, no sé, Manuel, si se pudiera, por ejemplo, coger un día específico y analizarlo hora a hora, cómo funcionó el mercado en ese momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, una San Carlos, que lleva, no sé, 30 años, 40 años construido, cómo forma sus precios con una Ituango que está todavía
pagando costos de construcción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la formación de precios, por ejemplo, de Ituango y la formación de precios de Ituango? ¿Por qué, o sea, teóricamente una central que está amortizada hace muchísimos años va a tener unos precios iguales a los de una central que se está pagando en este momento? No sé si al respecto hay alguna información y si eso está regulado o es simplemente cada dueño le pone precio a su kilovatio. Sí, Dani, ese es lo que tú planteas ahorita, ese es el mayor problema que tiene el mercado de energía mayorista, que en la formación de precios no actúa el Estado. Cuando los generadores ponen su precio y su energía disponible, de ahí para atrás es potestad de empresas privadas. El Estado no puede entrar a regularlas de esa manera. Digamos, ese es el mayor problema que enfrenta el mercado y que de alguna manera este gobierno ha intentado tocarlo, pero pues cuando no tiene una alternativa para poder cubrir la demanda, pues digamos que no podemos competir porque no tenemos otras energías, salvo lo que se está montando de solares, que la idea es que se tengan 6 gigavatios hora de potencia, 6 gigavatios de potencia instalada, que ya sería la tercera parte de los 20.000 megas instalados, pero eso precisamente es el gran problema del mercado, que en la formación de precios no interviene el Estado, salvo las que son del Estado, como Urra o GESELCA. Sí, sí, Manuel, pero no sé, o sea, casos específicos. Nosotros estamos en un proceso de licenciamiento de una PCH. Llevamos 5 años en ese proceso y así, o sea, y todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar esa licencia. Eh, el gobierno debería de alguna forma agilizar o facilitar este tipo, o sea, si yo voy a hacer una licencia de una pequeña central, es un negocio pequeño, relativamente, eh, digamos, fácil de entrar, pero esos pequeños proyectos tienen unos componentes administrativos, burocráticos, que hacen imposible pues que un inversionista serio espere 5 años a ver si de pronto le dan una licencia o no. Entonces, facilitar esos procesos de generación no sería algo importante para que el gobierno como tal pueda aumentar la oferta de participantes. Pues evidentemente que sí, Daniel, esa debería ser la dinámica, pero digamos es otra discusión grande, cómo actúan las otras carteras, medio ambiente, las corporaciones ambientales, todo que son una trama de entidades que actúan en ese tema, pues evidentemente sí, el gobierno debería facilitar todas estas pequeñas generaciones, pero digamos que lo de hoy arranca desde que se pone la energía hacia adelante, ¿no? Hacia atrás no Sí, hemos, no es la discusión de hoy, pero evidentemente sí debería ser un apoyo general a todas las pequeñas centrales hidroeléctricas. porque es que, o sea, siendo uno un poco conspirativo, a los grandes generadores básicamente les interesa que no haya más competencia, porque para ellos es mejor negocio esperar a la especulación que invertir en una nueva planta de generación. Entonces, mientras si su generación le cuesta 2 centavos y tiene la expectativa que se la van a pagar a 10, a 20 centavos, ¿yo para qué voy a hacer una inversión cuantiosa en otra planta de generación que voy a ser el competidor, me voy a hacer, digamos, como el autocompetidor? Entonces, ¿cómo
quiebra ese, digamos, ese sesgo en cuanto a que, o sea, los generadores actuales están apostando más a la especulación que a la misma generación. Entonces, y no hay señales dentro del gobierno, hablando no solamente de la cartera, lo que le corresponde a minas y energía, sino lo que le corresponde a medio ambiente, comercio, o sea, las otras carteras, planeación nacional, no se ve que haya como ningún interés en resolver este impasse. Dani, una respuesta del Estado son las comunidades energéticas, ¿no? Recuerda que la potencia máxima en una comunidad energética son 5 megavatios, que está en la resolución 1. Y, y para las comunidades energéticas existe un rubro dentro del componente minas y energía para apoyar todo ese proceso. Y las comunidades energéticas irán a ser comercializadores de su energía también en el sistema interconectado. O sea, la figura más adelantada por el Estado para la situación que plantea el ingeniero Daniel es las comunidades energéticas. Es un tema nuevo que habrá que profundizarlo, debe ser un tema propio de un webinar, pero pues mi respuesta, entendiendo que la respuesta del Estado es eso, comunidades energéticas, una pequeña central de 500 kilovatios hasta 1 mega, cabe perfectamente en la potencia que puede tener como autogenerador distribuido colectivo o como generador distribuido colectivo y vende la energía del sistema. Sencillamente tiene que agruparse bajo el esquema de una comunidad energética. Ok, Bueno, muchas gracias. gracias. Pero sí, Gracias, entonces, Daniel. Gracias, Manuel. Nos queda una pregunta y que con eso cerramos la sesión de hoy, ya por tiempo. Y adelante, Gustavo. Muchas gracias, muy amable. No, la verdad es que el tema da para mucha discusión, en particular, pues obviamente el componente de generación en la conformación del precio de energía eléctrica. Tiene muchos aspectos que definitivamente hay que profundizarlos, como muy bien de ustedes lo han manifestado. Hay un punto que quisiera también colocar en la mesa y es lo siguiente, es decir, en la cadena de valor del sistema de energía eléctrica o el suministro del servicio. Efectivamente tenemos generación, transmisión, tenemos toda la parte de distribución, bueno, toda la cadena, ¿cierto? En esas cadenas, pues hay las diferentes empresas que se encargan de efectivamente prestar cada una de esos componentes de la cadena. En la parte de generación, pues obviamente todo eso es top secret, porque, digo yo, la información, porque efectivamente se supone que estamos dentro de un mercado de libre competencia. Eso tiene muchos bemoles, como ya ustedes lo han manifestado, y igualmente también en la intervención pasada yo me refería al respecto. Pero para los otros componentes de la cadena, también tenemos digamos que un aspecto que es fundamental en la fijación del precio. Y ese aspecto hoy tiene que ver con la parte tecnológica. O sea, toda la parte de transformación digital de la industria 4.0, todo lo que nosotros conocemos en materia de las aplicaciones, de las innovaciones digitales, pues obviamente hacen parte efectivamente de los elementos que entran a jugar dentro de cada empresa que presta los diferentes componentes de la cadena. Pero lo que no sabemos es cuál es el óptimo el óptimo de operación, si se quiere, para hacerlo como más breve, o el costo óptimo, si se quiere, efectivamente, por cada uno de los componentes de la cadena. Y eso finalmente va a aportarle al precio. No sé si
si soy claro en mi explicación. Es decir, hay un componente tecnológico que nosotros no lo conocemos. Digo nosotros, el Estado, el gobierno, los reguladores, los supervisores, no se conocen qué es el aspecto tecnológico, pero eso marca el nivel digamos, si se quiere, de competencia en ese aspecto tecnológico y no sabemos cuál es ese óptimo. No lo sabemos, ¿ya? Entonces ahí puede darse lugar a efectivamente no tener una información correcta, no tener una información objetiva y el proceso de toma de decisiones, pues desde luego no cierra, no es un proceso de toma de decisiones, digamos, sobre información confiable. Entonces, no sé si ha sido claro al respecto. Es decir, no sabemos si los costos de los diferentes agentes de la cadena son los costos correspondientes a su no sé si queda planteado bien la cosa, pero lo dejo sobre la mesa. Bueno, muchas gracias y muy amables por su atención. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, los que intervinieron y los que no. Y en especial agradecimiento para el observatorio, para Manuel, para Natalia y para Jesús Daniel en particular. Muchísimas gracias. Yo creo que cada vez vamos profundizando más en todos los aspectos de lo que es el manejo de Colombia. Y bueno, queda, como les decía, darle las gracias a todos y bueno, Manuel, si querés complementar algo, adelante, por favor, que vi que abriste tu micrófono. Y muchas gracias a todos y buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Yo creo, como lo planteó Gustavo, que si al final debemos producir algo a la sociedad colombiana con todo esto, cerrar un cuarto webinar de resultados, yo creo que podemos producir un documento a la academia, al gobierno, a las entidades territoriales. Creo que esto, personalmente, creo que somos los que estamos haciendo esto en el país y publicarlo sería muy interesante. Con eso quería cerrar y atender un poco lo que planteó Gustavo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Okay, muchas gracias, buenas noches. Y de verdad que yo creo que no estamos con todo esto, el aporte de Gustavo y de los nuevos asesores ahí de la que es verdad la juventud ya rompiendo esta cadena de silencio. Esto era una cadena de silencio que había y yo pienso que estamos rompiendo eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jesús, muy amable. Buenas noches. Gracias.